Muy buenas tardes, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarnos en esta segunda semana de nuestra campaña de oración y formación de estos pequeños grupos de la iglesia de San Pedro y de San Denis en Yonkers, titulada La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Ahora vamos a vamos a reflexionar brevemente en nuestro segundo tema, este tema introductorio sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? No nos estamos refiriendo si son los templos, si son los obispos, si son los cardenales, no. ¿Qué es la iglesia a los ojos de Dios? ¿Qué es la iglesia a los ojos de Dios? Porque la iglesia somos nosotros. ¿Qué somos, pues, a los ojos de Dios? Nosotros que pertenecemos por el bautismo a la iglesia. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la iglesia, ya lo decíamos en el video pasado, la iglesia es el pueblo de Dios. Somos, al haber sido elegidos por Dios para pertenecer a la iglesia, somos su pueblo santo, su pueblo elegido. Veíamos el video pasado que la iglesia significa llamar fuera, la asamblea que se une para dar culto al Señor. Pero que no somos nosotros los que elegimos pertenecer a la iglesia, sino que es Dios el que nos elige para pertenecer a ella. Eso es un don maravilloso. Quiere decir que Dios nos ama, que Dios nos tiene en su mente, que Dios nos tiene en su corazón y nos va reuniendo, unos de un lado, otros de otro, cada quien con sus propias condiciones, y nos llama a este pueblo que ha llamado a su iglesia, que es la iglesia universal, que es la iglesia local, que es la iglesia, la asamblea a la que pertenecemos en San Pedro y en San Denis. Es un don maravilloso el que Dios nos escoja. Así como escogió al pueblo judío para ser su pueblo y lo sacó del pueblo de Egipto, si tú haces memoria en tu vida, también Dios te escogió, te sacó de tu pueblo, te sacó de tu casa y te trajo a esta tierra para que aquí lo llegaras a conocer, para aquí llegaras a pertenecer a esta comunidad vibrante de San Pedro. La iglesia, por lo tanto, es el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Y es un pueblo, en segundo lugar, donde Dios se hace presente desde toda la eternidad. La iglesia no es la organización de los católicos. La iglesia no es que tú y con un grupo de vecinos hayan dicho, vamos a reunirnos para rezar. No. La iglesia es el don de Dios que se va manifestando desde la creación. Ya lo veíamos en el video pasado. Que se hizo presente cuando Dios escoge al pueblo elegido, los pueblos judíos, pero para que a través de ese pueblo naciéramos nosotros. Luego viene Cristo, que es la cabeza. La iglesia nace con el costado abierto de Cristo, con esa agua y esa sangre, significa y es el nacimiento de la iglesia, porque la iglesia brota del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y luego se vivifica, como decíamos, con el Espíritu Santo. Y por lo tanto, es el Espíritu Santo el que ahora, podríamos decir, vivifica la iglesia, la hace presente, la hace viva, la santifica, la hace una, la hace católica, la hace apostólica. Es el Espíritu Santo el que sigue construyendo y sigue haciendo crecer a la iglesia. Y esa es una prueba fundamental de que la iglesia es de Dios, porque sigue viva, sigue presente, los sacramentos siguen dando frutos. Con todo lo que le ha pasado a la iglesia en tantos y tantos siglos, si no fuera de Dios, ya se hubiera destruido. Es imposible que la iglesia pueda salir adelante si no estuviera el Espíritu Santo con ella. La iglesia también, por lo tanto, no solamente es el pueblo de Dios, no solamente es también la presencia de Dios en esta tierra, ¿no? Es también, en tercer lugar, un cuerpo. Un cuerpo. Un cuerpo que es, un cuerpo son muchas partes que están organizadas, pero que forman una unidad, una persona. La iglesia también es un solo cuerpo, donde habemos muchos órganos o muchos elementos. Hay dedos, hay orejas, hay narices, hay cabello, hay un corazón, hay un cerebro, hay brazos, hay pies. Todos somos diferentes,
pero todos estamos unidos en un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros nos vamos uniendo y realizamos una función en la iglesia. Todos somos importantes en la iglesia. Como dicen, si nos hiciera falta un pie, claro que lo sufriríamos. No por eso el pie, porque está en el suelo, es el menos querido. Al contrario, es el más necesitado. Cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo y todos los creyentes unidos con Cristo la cabeza formamos el cuerpo de la iglesia, donde no hay miembros que sean más importantes unos de otros. Sí hay funciones. Evidentemente el Papa tiene que dirigir en la práctica la iglesia. Los obispos tienen que dirigir la iglesia local. Los sacerdotes tienen que vivificar las comunidades. Pero ni unos ni otros son más importantes. Todos formamos parte de la iglesia y todos tenemos la misma dignidad, porque formamos un cuerpo con Cristo. Y eso es maravilloso. Y a pesar de que somos tan distintos, tú te podrás imaginar que hay católicos en China, que hay católicos en África, que hay católicos en Sudamérica, y todos somos igual de católicos. Todos tenemos la misma pertenencia a la iglesia, porque todos formamos parte de un solo cuerpo. Hay que leer a fondo las notas que les di para que podamos ir entendiendo esta maravilla del cuerpo de Cristo. La iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo. Y donde Cristo, dice el catecismo, donde Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es el principio de toda la creación, el primado de todo lo creado. Y Él es el que nos va proveyendo el crecimiento. Él es el que santifica la iglesia, es el que hace que la iglesia sea santa. Y es un cuerpo cuya cabeza es Cristo, cuya cabeza, cuya presencia sigue aquí entre nosotros a través de la Eucaristía, a través de los apóstoles, a través de los obispos y los sacerdotes. El pueblo santo pues participa de la vivencia profética de ser Cristo. Esto de formar un solo cuerpo con Cristo a todos los cristianos nos da la misma dignidad y la misma misión. Todos aquí estamos llamados a ser profetas, es decir, a ser testigos de la llamada de Dios a su pueblo. Todos estamos llamados a ser sacerdotes, es decir, con nuestra vida y con nuestro sacrificio, santificar este mundo, transformar este mundo. Y como Cristo, todos nosotros estamos llamados a ser rey, a gobernar este mundo. Pero gobernarlo no como lo gobiernan Trump y todos los políticos, no. El gobierno es servicio, la autoridad es servicio. Y nosotros estamos llamados a gobernar ese mundo, ¿cómo? Sirviendo, dando caridad, entregándonos, ayudando a los demás. Por eso estamos llamados a ser parte de este cuerpo que es la iglesia, y la iglesia tiene una cabeza que es Cristo. Y cada uno de nosotros somos otro Cristo, con esas mismas características del Señor: sacerdote, profeta y rey. Y finalmente, la iglesia es comunión. ¿Qué significa comunión? Que todos, al formar parte de un cuerpo, estamos unidos en el espíritu, pero también en la carne. Somos un solo cuerpo, somos una sola persona, unidas en el Señor. Y desde que la iglesia inició, se hizo un grupo compacto, cercano, que vivía a la cercanía del Señor. Y eran los primeros discípulos los que formaban este equipo, este grupo cercano. Así también nosotros estamos llamados a ser un solo cuerpo, un solo grupo en el Señor. Pues sí, hermanos, y también el catecismo nos dice que la iglesia, además de ser cuerpo unido en el Señor en comunión, es también esposa de Cristo. La iglesia es la esposa engalanada, la esposa que se une al Señor. Qué bonita imagen. A mí me gusta pensar mucho que cuando yo soy parte de la iglesia, me transformo también en la esposa de Cristo.
todos nosotros juntos nos convertimos en esposa amada de Cristo, que nos unimos a Él, pero Dios también se une a nosotros. Y la esposa es amada por el esposo. La esposa es cuidada por el esposo. El esposo cuida de ella, la provee, la protege, está con ella, está siempre pensando en ella. Es maravilloso pensar que Dios siempre está pensando en su iglesia. Y es una iglesia que ha sufrido mucho. ¿Cuántas personas no la han atacado? Hay gobiernos, los comunistas, los liberales, los masones, tantos grupos en este mundo que han querido destruir a la iglesia y no han podido. Desde hace 2000 años, mucha gente ha entregado su vida a destruir la iglesia y no han podido. ¿Por qué? Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo siempre va a salir a su rescate. Cristo siempre va a cuidar de ella, porque es la esposa amada y Él es el esposo. Ella es la esposa inmaculada del Cordero. ¿Cómo va a poder ser destruida? ¿Cómo va a poder ser atacada cuando es amada por el Señor? Por eso nosotros tenemos que tener siempre una gran confianza en Dios. La iglesia estará hasta los últimos días de la existencia de esta tierra. Y es un misterio de que la iglesia se une también a Cristo como una esposa. Y como es en cualquier matrimonio, ya no son dos, sino es una sola cosa. Y finalmente, ¿qué más es la iglesia? La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Es maravilloso pensar que la iglesia no solamente está unida a Cristo como un cuerpo, sino que ese cuerpo tiene también un alma. Y esa alma es el Espíritu Santo. Cuando Cristo terminó su misión en la tierra y Él se elevó al cielo, nos prometió al Espíritu Santo. Y en Pentecostés el Espíritu Santo se manifestó. Y miren qué diferencia con los apóstoles. Antes de Pentecostés estaban ocultos, llenos de miedo. Llega el Espíritu Santo, les entra una gran fuerza, una gran pasión, y a partir de ese momento la iglesia empieza a salir a predicar, la iglesia empieza a salir a proyectarse. Y esos discípulos que estaban llenos de miedo se vuelven valientes, tan valientes que terminan muriendo, siendo testigos del Señor, y lo hacen con total fuerza. El Espíritu Santo, así como lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es el Espíritu el que hace que la iglesia esté viva, que la iglesia siga adelante caminando con sus problemas, pero que siempre siga adelante con el mayor de los espíritus. Es la iglesia la que ha sido confiada al Espíritu Santo. Es la iglesia la que nos da los carismas. Es la iglesia la que nos da las vocaciones. Es el Espíritu Santo, el que nos da los carismas. Es el Espíritu Santo el que nos da las vocaciones. Es el Espíritu Santo el que pone la gracia en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que infunde sus dones a cada uno de los cristianos. Es por lo tanto el Espíritu Santo, porque la iglesia es templo del Espíritu Santo, el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en cada una de las partes del cuerpo. Y es maravilloso pensar, pues, que la iglesia está vivificada por el Espíritu Santo. Tenemos una vida. Por lo tanto, nuestra vida en la iglesia está garantizada por la presencia de Dios hasta los últimos días de la existencia. Vamos a leer con atención los materiales que les dejé. Vamos a profundizar en estos elementos de lo que es la iglesia. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, comunión con Cristo, esposa de Cristo y templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa todas esas cosas para ti? Y tú cómo lo vives en tu propia vida, el hecho que tú, al ser iglesia, seas también pueblo, cuerpo, esposa y templo del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y nos vemos en una semana.